Adéntrate en un viaje de asombro y maravilla mientras exploramos los 15 milagros que son testimonio del inmenso amor de Dios por la humanidad. Estos eventos extraordinarios, registrados en las Sagradas Escrituras y en las experiencias de personas de todo el mundo, nos muestran la manifestación del poder divino en la vida de las personas y en el mundo que nos rodea. Desde la curación de enfermedades incurables hasta la multiplicación de alimentos, estos milagros son testimonio del amor infinito y la compasión de Dios hacia sus hijos. Prepárate para ser inspirado y conmovido por las historias de fe, esperanza y redención que se encuentran en cada uno de estos milagros. Milagro 1. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis, capítulo 1, verso 1. Antes de que el tiempo y el espacio tuvieran forma, existía un vacío infinito, una oscuridad total que envolvía el abismo. En ese silencio absoluto, la voz de Dios resonó con un poder que dio inicio a la existencia misma. «Sea la luz», dijo. Y la luz irrumpió en el cosmos, dividiendo el día de la noche, iniciando el primer amanecer y el primer atardecer. Dios contempló el lienzo del universo y, con cada palabra, pintó sobre él la realidad. Las aguas se juntaron y la tierra emergió. Los cielos se adornaron con constelaciones que danzaban al ritmo de una sinfonía celestial. La tierra, fértil y generosa, brotó con vegetación, árboles frutales y flores de incontables colores y fragancias. El cielo se llenó con aves de majestuosos plumajes y los mares se poblaron de criaturas que exploraban las profundidades en un mundo acuático de maravillas. Luego, con una delicadeza y un amor incomparable, Dios formó al hombre y a la mujer. Sopló en ellos el aliento de vida y se convirtieron en seres vivientes, reflejos de la imagen divina. Les otorgó el jardín del Edén, un paraíso terrenal, y les encomendó cuidar de toda la creación. Este acto no fue solo el comienzo de la humanidad, sino también el primer testimonio del amor de Dios, un amor que invita a la comunión y al cuidado mutuo. Milagro 2. La partición del Mar Rojo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Éxodo capítulo 14, verso 21. Los hijos de Israel, liberados de la esclavitud egipcia, se encontraban ante una barrera insuperable, el Mar Rojo. Detrás de ellos, el estruendo de los carros de guerra del faraón se acercaba, una amenaza de muerte y desolación. La desesperación se apoderó del pueblo, pero Moisés se mantuvo firme, confiando en la promesa de Dios. En la oscuridad de la noche, Moisés alzó su bastón hacia el cielo y extendió su mano sobre las aguas. Un viento poderoso y sobrenatural comenzó a soplar, dividiendo el mar en dos imponentes muros de agua. El suelo seco se reveló ante ellos, un camino de salvación trazado por la mano de Dios. Los israelitas avanzaron, rodeados por la fuerza del mar contenido, un testimonio vivo del poder y la protección divina. Al amanecer, mientras los egipcios se adentraban temerariamente en el camino marino, Moisés extendió nuevamente su mano y las aguas regresaron a su lugar, engullendo a los perseguidores y marcando el fin de una era de opresión. La liberación a través del Mar Rojo se convirtió en un símbolo eterno del amor liberador de Dios, una promesa de que ningún obstáculo es demasiado grande cuando Él guía el camino. Milagro 3, la alimentación de los 5,000. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante de ellos. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos capítulo 6, verso 41. En una tarde tranquila, una multitud se había reunido alrededor de Jesús en un lugar desolado.
La hora avanzaba y el hambre comenzaba a sentirse entre la gente. Los discípulos, preocupados por la necesidad de alimentar a tantos, sugirieron enviarlos a las aldeas cercanas, pero Jesús tenía otro plan. Pidió que le trajeran lo que tenían, 5 panes y 2 peces. Luego, levantando su mirada al cielo, bendijo los alimentos y comenzó a repartirlos. A medida que los panes y los peces pasaban de mano en mano, algo milagroso sucedía. La comida no se acababa. Cada persona recibía lo suficiente y aún sobraba. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, fueron testigos de este acto de provisión divina. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre lo natural, sino que también enseñó una lección profunda sobre la generosidad del reino de Dios, donde la fe y la obediencia resultan en abundancia y bendición. Milagro 4. La resurrección de Lázaro. Jesús dijo: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya hiede, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Juan capítulo 11, versos 39 al 40. La noticia de la enfermedad de Lázaro había llegado a Jesús, pero cuando finalmente arribó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Marta y María, hermanas del difunto, estaban sumidas en el duelo. Jesús, profundamente conmovido por el dolor que la muerte había causado, se acercó a la tumba. A pesar de las protestas por el tiempo transcurrido, ordenó que retiraran la piedra que sellaba la entrada. Con una voz que desafiaba la finalidad de la muerte, Jesús llamó a Lázaro a salir, y así, ante la mirada atónita de todos, Lázaro salió de la tumba, aún envuelto en vendas funerarias. Este milagro fue una poderosa manifestación de la autoridad de Jesús sobre la muerte y una promesa palpable del amor eterno de Dios que trae vida donde hay desesperanza. Milagro 5. La curación del ciego de nacimiento. Respondió Jesús: «Ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Juan capítulo 9, verso 3. En las calles de Jerusalén, un hombre ciego de nacimiento se sentaba habitualmente, dependiendo de la caridad de los transeúntes. Su vida había transcurrido en oscuridad total, sin haber visto jamás la luz del día, los colores del mundo o los rostros de aquellos que lo rodeaban. Jesús, al pasar junto a él, vio una oportunidad para revelar la gloria de Dios. Mezclando saliva con tierra, Jesús creó un lodo que aplicó sobre los ojos del hombre y le instruyó que se lavara en el estanque de Siloé. Obedeciendo, el hombre se lavó y por primera vez sus ojos se abrieron a la luz. La curación del ciego no fue solo un acto de compasión, sino también un signo de que Jesús era la luz del mundo, capaz de abrir los ojos del alma a la verdad y el amor de Dios. Milagro 6. La calma de la tormenta. Y él les dijo: «¿Por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe?». Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cálmate, enmudece». Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Marcos capítulo 4, versos 40 al 41. Los discípulos y Jesús se encontraban en medio del mar de Galilea cuando una tempestad amenazante se desató, agitando la barca con violencia. Los discípulos, consumidos por el miedo ante la furia de la naturaleza, despertaron a Jesús buscando salvación. Con una paz que desafiaba el caos circundante, Jesús se puso de pie y enfrentó la tormenta. Con palabras de poder, ordenó al viento y al mar que se calmaran, y la obediencia de estos fue inmediata. La gran calma que siguió fue un testimonio del dominio de Jesús sobre los elementos, un recordatorio de que, incluso en las tormentas más violentas de la vida, su presencia trae paz y seguridad. Milagro 7. La transfiguración de Jesús. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó.
y su ropa se volvió de un blanco resplandeciente. Lucas capítulo 9, verso 29. En la soledad de un monte alto, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, su apariencia cambió ante sus ojos atónitos. Su rostro brilló con la luz del sol y sus vestiduras se volvieron de un blanco puro y deslumbrante. La aparición de Moisés y Elías, hablando con Jesús sobre su misión redentora, fue una revelación divina que confirmó su identidad mesiánica. La transfiguración no solo mostró la gloria de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también fortaleció la fe de sus discípulos, preparándolos para los desafíos que enfrentarían. Milagro 8. La multiplicación de los panes y los peces entonces. Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y asimismo de los peces cuanto querían. Juan capítulo 6, verso 11. Otra vez, una gran multitud había seguido a Jesús, cautivada por sus enseñanzas y milagros. Al caer la tarde, la necesidad de alimentar a la multitud se hizo evidente. Jesús, con compasión, tomó unos pocos panes y peces y, tras dar gracias, los multiplicó. Todos comieron hasta saciarse, y aún así sobraron 12 cestas de pedazos. Este milagro fue una demostración de la provisión de Dios, que satisface no solo nuestras necesidades físicas, sino también nuestro hambre espiritual. Milagro 9. La resurrección de Jesús. Pero el ángel respondió y dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Mateo capítulo 28, versos 5 al 6. El milagro de la resurrección es el pilar de la fe cristiana. Después de su crucifixión y sepultura, Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día. La tumba vacía y las apariciones a sus discípulos son testimonios de este milagro. La resurrección es la victoria definitiva sobre la muerte y la promesa de vida eterna, demostrando que el amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Milagro 10. La curación del paralítico en Betesda. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Juan capítulo 5, versos 8 al 9. En Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, conocido por sus aguas curativas. Allí, un hombre había estado postrado durante 38 años, esperando un milagro. Jesús, al verlo, le preguntó si quería ser sanado. Tras la afirmación del hombre, Jesús le ordenó levantarse y andar. Inmediatamente, el hombre se levantó, sanado y libre de su aflicción. Este milagro es un reflejo del poder sanador de Jesús y de su amor que restaura y da nueva vida. Milagro 11. La curación de la mujer con flujo de sangre. Y Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo capítulo 9, verso 22. En las calles polvorientas de Galilea, una mujer se abría paso entre la multitud, movida por una mezcla de desesperación y esperanza. Durante 12 largos años, había sufrido un flujo de sangre incesante, una condición que no solo la debilitaba físicamente, sino que también la marginaba socialmente, considerada impura según las leyes de la época. Había gastado todo lo que tenía en tratamientos médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. Cuando escuchó hablar de Jesús, algo en su corazón se encendió. Había oído de sus milagros, de su compasión, de su poder, y en ese momento decidió que si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sería sanada. Con fe temblorosa, se abrió paso y extendió su mano. El contacto fue fugaz, pero inmediato fue el efecto. Su cuerpo se fortaleció, la hemorragia se detuvo y supo que había sido sanada. Jesús, en medio de su camino, se detuvo.
Sentía que el poder había salido de él. Miró a su alrededor y preguntó quién lo había tocado. Sus discípulos, desconcertados por la pregunta en medio de una multitud que lo apretujaba, no entendían. Pero la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando y se postró ante él. Confesó todo delante de la multitud. Jesús la miró con ojos llenos de amor y misericordia y le dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». En ese momento, no solo su cuerpo fue restaurado, sino también su dignidad y su lugar en la comunidad. Este milagro es un testimonio del poder sanador de Jesús y de cómo la fe, incluso tan pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas y superar cualquier barrera que nos separe del amor de Dios. Milagro 12. La resurrección de la hija de Jairo. Y tomando la mano de la niña, le dijo: «Talita cumi», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate». Marcos capítulo 5, verso 41. La noticia de la enfermedad de la hija de Jairo se había esparcido por la aldea como un viento sombrío. Jairo, un hombre de fe y posición, se encontraba en la desesperación más profunda, viendo a su pequeña hija en las garras de una enfermedad mortal. En su angustia, había oído hablar de un hombre que sanaba a los enfermos y devolvía la esperanza a los desesperados. Ese hombre era Jesús. Con el corazón palpitante y la urgencia marcando sus pasos, Jairo se abrió paso entre la multitud hasta llegar a Jesús, cayendo a sus pies, suplicando por la vida de su hija. Jesús, tocado por la sinceridad y la desesperación de un padre, accedió a ir con él. No había tiempo que perder. Mientras se dirigían a la casa de Jairo, la multitud los seguía, expectante. Pero entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar. La niña había muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?, decían. Pero Jesús, con palabras de consuelo y poder, instó a Jairo a no temer, sino a creer. Al llegar a la casa, Jesús encontró un tumulto de llanto y lamento. Entró en la habitación donde yacía la niña, acompañado solo por sus 3 discípulos más cercanos y los padres de la niña. Allí, frente a la muerte, Jesús pronunció palabras de vida: «Talita cumi». Y la niña, como despertando de un sueño profundo, abrió sus ojos y se levantó. La alegría y el asombro llenaron la habitación, y la noticia del milagro se esparció aún más rápido que la tristeza anterior. Jesús había traído vida donde había muerte, luz donde había oscuridad, y su amor y poder se manifestaron una vez más. Milagro 13. La pesca milagrosa. Simón respondiendo dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Lucas capítulo 5, verso 5. El lago de Genesaret reflejaba la luz de la mañana mientras Simón Pedro y sus compañeros lavaban sus redes después de una noche infructuosa en el mar. La pesca había sido su vida, su sustento, y cada noche sin captura pesaba sobre sus hombros como una red vacía. Fue entonces cuando Jesús, el Maestro, se acercó a la orilla, seguido por una multitud que ansiaba escuchar sus enseñanzas. Jesús, viendo las barcas, pidió a Pedro que lo llevara mar adentro para enseñar desde el agua. Una vez concluida su enseñanza, Jesús, cuya mirada penetraba más allá de las aguas superficiales, instruyó a Pedro: «Echa tus redes para pescar». Pedro, aunque escéptico por el esfuerzo nocturno sin éxito, decidió confiar en la palabra de Jesús. «En tu palabra echaré la red», respondió. Cuando las redes se sumergieron en las profundidades, algo extraordinario ocurrió. De repente, las redes se tensaron y se llenaron con tal cantidad de peces que Pedro tuvo que llamar a sus compañeros para que lo ayudaran. Lucharon juntos, arrastrando las redes que amenazaban con romperse bajo el peso de la captura milagrosa.
Este milagro fue más que una simple provisión de peces. Fue una lección de fe y confianza en la palabra de Jesús. Pedro, asombrado y abrumado por la experiencia, cayó a los pies de Jesús, reconociendo su propia indignidad. Jesús, con una promesa de amor y propósito, le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Así, aquel día, las redes llenas simbolizaron una misión mayor y la barca de Pedro se convirtió en el comienzo de un viaje que cambiaría el mundo. Milagro 14. La curación del leproso. Y extendiendo la mano tocó al leproso, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra desapareció de él. Lucas capítulo 5, verso 13. En una sociedad donde la lepra era sinónimo de aislamiento y desesperanza, un hombre marcado por esta enfermedad se acercó a Jesús. Su piel, antes llena de llagas y motivo de rechazo, no fue impedimento para que buscara la compasión del Maestro. Con una mezcla de temor y esperanza, el leproso se postró ante Jesús, implorando: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús, movido por una compasión que trascendía las normas sociales, extendió su mano y tocó al hombre. En aquel tiempo, tal gesto era impensable, pues el contacto con un leproso era causa de impureza. Pero para Jesús, era una oportunidad de restaurar no solo la salud, sino también la dignidad humana. «Quiero, sé limpio», dijo con autoridad, y en ese instante, la lepra desapareció, como la oscuridad se disipa con la luz del amanecer. El hombre, asombrado y agradecido, fue testigo no solo de un milagro físico, sino también del amor incondicional de Dios, que no conoce barreras y que busca sanar todas nuestras heridas, tanto las del cuerpo como las del alma. Milagro 15. La curación del siervo del centurión. Y Jesús le dijo al centurión: «Ve y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo capítulo 8, verso 13. La fe tiene el poder de trascender fronteras, y así lo demostró un centurión romano, cuyo siervo sufría gravemente. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, el centurión buscó a Jesús, convencido de su autoridad sanadora. «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado», expresó con una fe que impresionó a Jesús. Este encuentro no solo destacó la fe del centurión, sino también la disposición de Jesús a sanar sin distinción. Con una palabra, Jesús sanó al siervo, y en ese mismo momento la enfermedad cedió, demostrando que la gracia de Dios está al alcance de todos, sin importar su estatus o su nacionalidad. Hemos sido testigos de la profunda manifestación del amor de Dios a través de los 15 milagros que hemos explorado. Cada uno de estos eventos extraordinarios nos recuerda la presencia constante de la divinidad en nuestras vidas y la bondad infinita de nuestro Creador. Estos milagros no solo son testimonio del poder divino, sino también de la compasión, la misericordia y el amor incondicional de Dios hacia su creación. Nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, podemos encontrar esperanza, sanación y redención en la intervención divina. Que estos milagros continúen inspirándonos a creer en lo imposible, a confiar en la providencia divina y a vivir con gratitud y humildad ante el amor inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros. Así concluimos nuestro viaje a través de los 15 milagros que muestran el amor de Dios, con la esperanza de que estas historias nos fortalezcan en nuestra fe y nos llenen de la certeza de que en el amor de Dios encontramos la mayor de todas las bendiciones.